Muy bien, buenos días. Es un privilegio poder estar compartiendo la palabra. La realidad es que no lo hice muchas veces, compartiendo, grabándome. Así que, bueno, esperamos que pueda ser un tiempo de bendición. Hoy toca hablar acerca de aquellos pecados que hemos permitido en nuestra vida y que hemos pasado por alto y que muchas veces no lo hemos tratado como pecado, siguiendo la serie que van teniendo. Y en este caso vamos a hablar acerca de dos muy unidos, muy juntos, que tiene que ver con la impaciencia y con la irritabilidad. Así que vamos a hablar un poquito acerca de estas dos palabras y luego vamos a ir dejando que el Señor lo vaya guiando en todo lo que Él tiene para nosotros. Déjame decirte que la impaciencia tiene que ver con rehusarse a esperar por la gente o por los acontecimientos. Y muchas veces va a mostrar una falta de fe, se va a manifestar de esa manera. Y quizás deberíamos de preguntarnos cómo manejamos algunas situaciones. Deberíamos de preguntarnos si somos impacientes o si reclamamos cuando algo no nos parece justo. O quedo callado con una actitud silenciosa, con una actitud impaciente. Y creo que en medio de toda esta situación particular, en medio de lo que es la cuarentena, en medio de que todo se está extendiendo, se está alargando y que los días cada vez son más largos y que solamente podés ir a comprar algo a un supermercado o poder salir solamente para lo indispensable, quizás empieza a aparecer esa impaciencia en nosotros o el hecho de que no podemos hacer lo que hacíamos normalmente. De hecho, no somos nosotros los que tenemos que estar calmando o apaciguando a nuestras familias, cada uno de nosotros, ¿no? Porque no podemos hacer las cosas como las veníamos haciendo comúnmente. Así que creo que esto en particular para mí fue una bendición y creo que en particular puede ser de bendición para nosotros. Mirá, en primer lugar podemos ir al primer pasaje. El primer pasaje lo vamos a encontrar en Santiago, si me acompañás. Santiago capítulo 1, versículos 2 y versículo 4 nos va a dar una primera definición. Mirá, primero necesitamos hablar de lo que es la paciencia. Necesitamos hablar de esto para después poder enfocarnos en la impaciencia o en la falta de esta paciencia que en realidad tenemos. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, prestá especial atención a esa palabra cabales, porque luego vamos a volver quizás hacia el final de todo este punto, hacia esa palabra. Así que Santiago habla de que tenemos paciencia o que la paciencia viene como fruto de la prueba. Viene como fruto de la prueba de nuestra fe. La prueba, dice él, produce paciencia. Hay dos grandes palabras para esa traducción paciencia y la primera es supomone, que es permanecer debajo y habla acerca de una resistencia constante o una resistencia firme. Habla de alguien que puede permanecer bajo esa prueba, bajo esa situación difícil porque tiene esperanza. Se puede mantener en ese lugar en medio de la circunstancia adversa porque espera que Dios haga algo. Se somete a la prueba. Así que tenemos esta paciencia de la cual habla Santiago y que Pablo en Romanos capítulo 5, si me acompañás, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, parece que amplía el concepto. Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Así que el concepto es ampliado. Él dice la tribulación produce paciencia y al final tenemos esperanza. Al final de esta situación
encontramos que esperamos en Dios, o sea, nos sometemos a esa situación que Dios permite, a esa situación que Dios en su soberanía trae, o a esa persona que Dios en su soberanía trae, y nos sometemos a eso, y esa prueba va a traer paciencia en nuestra vida y al final trae esperanza. El mundo está impaciente. Si vos mirás la noticia, si vos mirás las personas, si vos podés entrar aún a través de los medios que tenemos de comunicación en el seno de una familia, vas a encontrar una familia que está impaciente y está impaciente porque no tiene esperanza. El mundo está impaciente, quiere volver a lo que para ellos es la normalidad. Quiere volver a ocuparse, se ha encontrado con un montón de tiempo y que no sabe qué hacer en medio de todo el tiempo que tiene. Pero la Biblia dice que nosotros esperamos en Cristo. Mirá qué diferencia grande, un mundo que se lo nombra en el libro de Efesios como un mundo que estaba sin Cristo y sin esperanza. Y nosotros tenemos a Cristo y tenemos esperanza, sabemos que Dios va a hacer algo, aún en tiempos difíciles, aún cuando estamos rodeados por personas difíciles. Una segunda palabra, la primera definición tenía que ver con esta paciencia que viene de la prueba o que viene de la tribulación, que viene de los momentos difíciles donde nuestra fe es probada. Pero una segunda definición tiene que ver también, la podemos encontrar en el libro de Santiago. Mirá, acompáñame al capítulo 5, al versículo 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esta segunda palabra es distinta, esta segunda palabra es macrotumia, tiene que ver con el ser paciente o el poseer paciencia. Es algo que tienes. Gálatas 5:22 lo explica de otra manera, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ahí aparece paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero habla de una paciencia que viene como el fruto del Espíritu de Dios a nuestra vida. Tiene que ver con una paciencia que llega por bajo la guía de Dios, por bajo el control del Espíritu de Dios, y en cualquier situación que nosotros enfrentamos, por tener el Espíritu de Dios, podemos tener paciencia. Podemos responder con paciencia, muy diferente a responder con impaciencia, a responder de aquella manera que sabemos que es contraria a lo que la palabra de Dios manda o nos muestra. Así que según lo que es la palabra de Dios nos va mostrando a través de estas dos palabras o a través de estas dos traducciones de la misma palabra, necesitamos cultivar la paciencia. Ahora déjame ir un poquito más allá hacia este pecado de impaciencia, que es en realidad el tema que necesitamos ocuparnos. Habíamos definido impaciencia como rehusarnos a esperar por la gente o por los acontecimientos, a menudo mostrando falta de fe. Y necesito mostrarte algunos ejemplos de la impaciencia y cómo la impaciencia aparece en la Biblia en diferentes circunstancias y entre diferentes personas. Por ejemplo, si vas a Génesis capítulo 16, versículos 1 y 2, vos vas a encontrar a Sara no esperando que Dios trajera aquel hijo prometido y diciéndole a Abraham que tomara a su sierva y que de su sierva le diera un hijo. Entonces Abraham y Sara no esperaron que Dios le diese el hijo prometido. ¿Ves? Ellos fueron impacientes. Si seguís un poquito más, encontrás en Génesis 25 y 30, versículo 30, a Esaú viniendo del campo y cambiando con su hermano una primogenitura y diciéndole que él quería que le diera aquel guiso rojo porque él estaba hambriento. Y entonces encontramos una impaciencia de Esaú que le cuesta la primogenitura. Si buscamos algunos pasajes, quizás podés hacerlo ahora o quizás podés hacerlo más adelante en tu hogar. Podés buscar ahí en Números 21:4, el Salmo 106:13, Isaías 59:7. Pero yo te voy a ir diciendo de cada pasaje algo interesante, porque hablan acerca del pueblo de Israel. Y por ejemplo en Números 21:4 dice que el pueblo se desanimó en el camino.
Así que tiene que ver eso, la impaciencia tiene que ver con el desánimo. La impaciencia tiene que ver con algo que se venía repitiendo durante cierta cantidad de tiempo y trae más impaciencia. Así que este pueblo se desanima en el camino. El Salmo 106:13 dice que se olvidaba de las obras de Dios, o sea, se olvidaba de cómo Dios había obrado. Ahora, qué similar somos nosotros al pueblo de Israel. Nos desanimamos en el camino o nos olvidamos cómo Dios obró en el pasado y cómo puede volver a obrar en el presente, qué es lo que puede hacer en nuestra vida. Y Isaías 59:7 dice, y se apresuró para hacer el mal. ¿Sabes? Esa palabra impaciencia está completamente ligada al hecho de apresurarse, y el libro de Proverbios lo va a marcar, luego lo vamos a ver de esa manera, apresurarse para hacer el mal. Si me acompañás al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 6, no tenés que leerlo, habla acerca de un Saúl que se apuró y que no esperó a Samuel. Mirá, él no podía realizar el sacrificio, él no era el sacerdote, no estaba indicado para que él realizara el sacrificio. Sin embargo, él no esperó a Samuel y él se adelantó, se precipitó, se apuró. ¿Ves? Habla de alguien impaciente que reaccionó ante esa situación y reaccionó de una manera no adecuada. En 2 de Samuel 13:2 habla de Amnón apresurándose y tomando a su hermana. ¿Ves? Todos momentos infelices que hablan acerca de la insensatez, porque al fin y al cabo en todo esto, en la impaciencia hay insensatez, hay el hecho de apurarse, el hecho de precipitarse, el hecho de no esperar. Habla diferente de aquella persona que se detiene y piensa y busca con cabalidad y con madurez responder en medio de la situación difícil o con la persona difícil de la manera adecuada. Así que encontramos ese ejemplo. ¿Querés un ejemplo más? Mateo capítulo 18, versículo 29 y 30. Un deudor que había sido perdonado en su deuda y que se le había perdonado una deuda impagable, y sin embargo él fue corriendo con aquel que le debía y dice que lo ahorcaba diciéndole: págame lo que me debes. Ves a alguien que no podía esperar, que no podía perdonar, que no podía soltar, y que había sido perdonado, que había sido soltado. En Lucas capítulo 15, versículo 2 habla del hijo menor que no podía esperar la herencia. Alguien que hizo la herencia en ese momento, que reclamó por algo que le pensaba que era justo para él. Así que pidió la herencia a su padre y dice que lo fue y lo malgastó. ¿Ves? Él no podía esperar. Son muchos ejemplos, demasiados ejemplos acerca de la impaciencia, del no querer esperar. Y te vuelvo a repetir, tiene que ver con situaciones que pasamos, tiene que ver con personas que están alrededor nuestro, que nos rodean y con las cuales vivimos. Y quizás el foco más grande que afecta y que muestra o revela nuestra impaciencia es en nuestro propio hogar. Así que esa impaciencia aparece como una fuerte sensación de molestia, ¿sí? Ante las fallas, ante las faltas que generalmente cometen los demás, y que nosotros en nuestra reacción terminamos o humillando o actuando de una manera que no es correcta. Pero es la impaciencia se va a manifestar en nuestra vida a través de una reacción. Quizás una reacción como la que tuvo Saúl de no esperar, quizás un deudor que no quiere perdonar una deuda, quizás un hijo que quiere ya una herencia. ¿Ves? Tiene que ver con eso, con algo rápido, de no poder esperar a que la situación se solucione. Ahora, el libro de Gálatas va a hablar acerca de que muchas veces nosotros respondemos con una máscara. Mirá, Gálatas 2:13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ves? Esto habla acerca de lo que es la hipocresía, habla acerca de el actor. El actor en la antigüedad respondía
de acuerdo a la máscara, ¿no? Él se ponía una máscara y una máscara de tristeza, sacaba la máscara de tristeza, ponía una máscara de alegría y respondía de acuerdo a aquella situación, y eso era su actuación de actor. Así que nosotros respondemos en nuestra vida con máscaras, y es en el hogar, es en medio de la situación en la cual nos encontramos, quizás ahora con el tema de la cuarentena, donde salen las máscaras, ¿sí? Y donde respondemos en realidad con lo que somos. Y respondemos quizás con aspereza, respondemos con quizás con una mala acción o una mala actitud, o quizás con una palabra no muy feliz. eh, y estamos manifestando la impaciencia en realidad que tenemos. Muchas veces salimos de nuestras casillas. ¿Te acordás que te dije, pensemos en una palabra, pensemos en la palabra cabalidad? Pensemos en aquella persona que debe de tener madurez. ¿Ves? La prueba produce en nosotros paciencia. Es la prueba de nuestra fe produciendo paciencia. Y Santiago dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves? Está hablando de una persona que va a poder pensar de la manera correcta, en el momento correcto, más allá de las personas que le estén rodeando. Así que no hay cordura, no hay coherencia, no hay cabalidad cuando nuestra mente no responde de la manera correcta, cuando nosotros con nuestras actitudes no respondemos correctamente. ¿Por qué? Por un hijo que no hace lo que nosotros queremos, por un esposo que quizás no ayuda, por una esposa que no entiende, porque las cosas no salen como quisiéramos que nosotros que salieran. Y entonces nos encontramos en ese momento de impaciencia. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ves? Este es un llamado a vivir una vida diferente, es un llamado a vivir una vida de devoción. En Efesios Pablo dio una cantidad de bendiciones que nosotros recibimos posicionalmente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y él, después de nombrar todas esas bendiciones que hemos recibido y después de orar para que de alguna manera nosotros pudiéramos comprender hasta dónde llegaban esas bendiciones en nuestra vida y que realmente debíamos vivir una vida distinta, él ahora nos va a decir, miren, esta es la vida diferente que tienen que vivir. Capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Qué diferente reacción a las reacciones que nosotros mencionamos recién. Con un Saúl alocado, con un hermano que hace aquello que es incorrecto y horrendo delante de los ojos de Dios, con un deudor que fue perdonado y que él no puede perdonar, con un hijo que va y reclama algo que cree que le pertenece. ¿Ves? Es un poco eso, el hecho de estar reclamando algo que nosotros creemos que es justo, y entonces no le tenemos paciencia ni a las situaciones ni a las personas que nos están rodeando y respondemos de una manera incorrecta. Pablo dice en el libro de Colosenses, mirá, Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mirá, este tiene que ser tu vestido. Quizás en medio de toda esta cuarentena hay ropa que no sacás de tu ropero. Quizás no hay una cena especial, o quizás no hay una reunión especial, o quizás no necesitas sacar un traje, o la esposa no necesita sacar un vestido de gala, ¿sí? Pero este es el vestido de gala que Dios nos pide que podamos tener cada día. Vístanse como hijos escogidos de Dios. Vístanse con entrañable misericordia, sean santos, sean amados, con bondad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Es la paciencia que trae el Espíritu de Dios, es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder quizás pasar en medio de las situaciones difíciles y aún en medio de las personas difíciles, y para, en lugar de ser de maldición, en lugar de ser
de tropiezo poder ser de bendición. Hay algunos versículos más que tenemos que ver que tienen que ver con la impaciencia. Advertencias para la impaciencia. Mirá, el primero, Proverbios 19:2, dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita peca. ¿Ves? Vamos a pecar con la impaciencia. Con la impaciencia vamos a reaccionar de la manera que no deberíamos reaccionar. Con la impaciencia vamos a decir cosas que van a lastimar. Con la impaciencia vamos a herir a aquellas personas que amamos. Con la impaciencia no vamos a esperar las situaciones o que Dios obre de la manera que Él sabe obrar, porque nosotros vamos a querer arreglarlo y nosotros vamos a querer meternos en esa situación y hacer algo. Dice: el que se precipita o el que se apresura, peca. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses, no te canses, el impaciente se cansa. Me acuerdo hace unos años atrás que empezaba a estudiar un profesor, y fue una frase que quedó en mi mente y que te la regalo en esta hora, que decía: no se reciben o no terminan la carrera aquellos que son inteligentes. Los inteligentes, dice, se aburren y se van. Terminan los persistentes. ¿Ves? Esto tiene que ver con la impaciencia. A veces somos impacientes y por impacientes no logramos llegar a finalizar las cosas. No llegamos a término las actividades. No nos cansemos. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para iriarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabes qué? Tenés que aprender a guardar silencio. Necesitamos escuchar primero. Necesitamos escuchar primero y luego ser tardos para hablar. Precisamente en Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airiarse es grande en entendimiento. ¿Te acordás de la palabra cabal? ¿Te acordás de la palabra de cabal que habla acerca de poder pensar bien? ¿Te acordás de aquella palabra que habla acerca de ser completo, de ser perfecto, de ser maduro? Bueno, habla precisamente del que tarda en airiarse, es grande en entendimiento. Y fíjate, ahí aparece la palabra como una traducción: y el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. La impaciencia lo único que hace es manifestar que somos necios, es manifestar nuestra propia necedad. Mirá, déjame definirte esa palabra del original. Una persona impaciente es una persona que está deseosa de algo, está anhelosa de algo, está intranquila, está quizás ansiosa. Y es todo lo contrario al paciente, es todo lo contrario a aquella persona que realmente espera en Dios, espera y obra de la manera que Dios indica, que Dios le muestra, y es sensible al Espíritu de Dios en medio de la situación difícil y en medio de las personas difíciles. Esta impaciencia surge como una molestia y aparece también en nuestra vida como una aspereza. Y hay otra palabra completamente ligada a esto de la impaciencia, a esto de no querer esperar, y es la palabra irritabilidad. Mirá, esta es la segunda palabra que necesitamos estudiar acerca de este tema, porque hemos permitido en nuestra vida el pecado de impaciencia como si no fuera algo grave, y hemos permitido en nuestra vida el ser irritables. La impaciencia o la frecuencia de esa repetición de cosas que nosotros creemos que están mal nos lleva a vivir irritables. Ahora déjame definir la irritabilidad como la frecuencia de la impaciencia o la facilidad con la que una persona puede impacientarse a la menor provocación. Otra vez, la frecuencia de la impaciencia o la facilidad con la que una persona puede impacientarse a la menor provocación. Estás irritable.
Ahora, esa es una palabra que muchas veces entre esposos estamos utilizando, ¿no? El hecho de, me parece que estás irritable, o sea, me parece que en cualquier momento va a explotar todo. Me parece que en cualquier momento se puede llegar a complicar la situación, estás irritable. Ahora, mirá, un versículo, Proverbios 19, versículo 3. Dice, la insensatez del hombre. Acordate, terminamos de hablando acerca de la insensatez. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra Dios. ¿Ves? En medio de toda esta situación, en medio de la cuarentena, en medio de la enfermedad, en medio de lo que puede pasar es que se irrite el corazón contra Dios. ¿Ves? Tiene que ver con alguien que puede enfurecerse o comenzar a enojarse. ¿Ves? Eso tiene que ver con irritarse, comenzar a enojarse. Llega a tal punto de que el rostro de la persona cambia porque se manifiesta en tu rostro que no, esto está pasando y vuelve a pasar y vuelve a suceder. Te lo dije anteayer y otra vez, y entonces se irrita. Y entonces es una línea muy delgada entre la impaciencia y la irritabilidad. Es como que repetiste algo 2 o 3 veces y volvió a ocurrir y entonces ya te estás enojando. Es interesante porque en Génesis capítulo 40, versículos 6 y 7, dice que José estaba en la cárcel con el copero y el panadero, ¿te acordás? Ellos habían tenido un sueño, habían soñado algo. Y ese sueño había provocado en ellos algo. Y esa palabra es, los irritó. Los irritó. Entonces dice, y José vino a ellos a la mañana y vio que estaban tristes. Entonces les pregunta a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, y le pregunta, ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestro rostro? Ahora es interesante porque quizás hemos acostumbrado a vivir nuestra vida y a responder, como decía Gálatas, con una máscara. Hemos puesto la máscara de la alegría o la máscara de la hipocresía. ¿Y qué te pasa? No me pasa nada. Y en realidad perdiste la paciencia y en realidad estás irritado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué padece hoy mal vuestro semblante? ¿Por qué en medio de toda esta situación no podemos estar contentos? ¿Por qué en medio de toda esta situación que estamos viviendo hoy en día no podemos estar agradecidos? ¿Por qué delante de una persona que constantemente nos va irritando, y la persona que nos va irritando no son aquellas personas que no están todos los días con nosotros, sino generalmente los que nos acompañan? Nos irritamos con una esposa, nos irritamos con un esposo, nos irritamos con un hijo. Nos irritamos cuando las cosas no pasan como nosotros queremos. ¿Por qué padece mal vuestro rostro? Se nos muda la cara, se nos transforma el rostro, a veces con tristeza, a veces con aspereza, otras con enojo, y vivimos irritable y estamos a segundos de manifestar toda nuestra ira, y como dice el versículo de Proverbios, de manifestar toda nuestra insensatez y torcer aquella situación. Ahora es interesante porque si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar esa palabra irritable en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Mirá, acompáñame. Claro, Pablo está hablando acerca del amor. Y en ese versículo dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es interesante esa palabra, no se irrita, no guarda rencor. Y pareciera que todas están yendo unidas. Claro, no se irrita, ¿por qué? Porque no busca lo suyo propio, porque no hace nada indebido y encima no guarda rencor. ¿Ves? No está haciendo un depósito de cosas que se fueron repitiendo y que lo llenaron de impaciencia y que en cualquier momento lo van a hacer explotar. La palabra es paradoxismos y habla de provocar. Y otra vez podemos pensar en un esposo provocando a una esposa.
Ojo, hay muchas maneras de poder hacerlo y más en cuarentena, todos los días. No tapando la pasta dental, no levantando tus medias, no colaborando para levantar la mesa, no sé. Cada quien conoce la intimidad de su familia, pero la realidad es que provocamos, padres provocando a los hijos, hijos provocando a los padres, algo que los padres le pidieron por favor que no lo hagan y lo vuelven a hacer, lo vuelven a repetir. Pero la idea de esa palabra aparece en un pasaje en Hechos, de hecho la palabra aparece en Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 39. Dice, hubo tal desacuerdo entre ambos. ¿Ves? Esa es la idea. Hubo tal paroxismo. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, dice el versículo. Hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Ves? Tiene que ver con eso. No se irrita. Hubo tal desacuerdo entre ellos, se irritaron tanto que terminaron separados. Cada uno por su parte. Y saben que eso ocurre en nuestros hogares. Hay tal desacuerdo y descontento que terminamos alejados aún en la misma casa. Ahora se puede estar alejado y en esta situación, en medio de una cuarentena, viviendo en la misma casa, sí se puede. Es más, hay personas y familias que viven así. Cristianos que viven así. Separados, alejados. ¿Por qué? Porque hay un desacuerdo, porque se han irritado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces no somos agradecidos. No estamos siendo realistas de nuestro propio pecado. Y siempre vamos hacia el otro. Siempre es el otro el que se equivoca. Siempre nos enfocamos en el error del otro. Así que debemos de mirar con toda humildad. Debemos de mirar a nuestra propia vida y ver si no somos nosotros los que estamos provocando, los que estamos irritando, los que estamos haciendo que la situación se torne impaciente y llegue hasta el punto de esa separación. En un matrimonio y en una familia sería catastrófico. En esa situación, en medio de un viaje, fue una catástrofe. Y el Señor lo utilizó y después entra a través de su soberanía y obra. Pero en medio de una familia puede ser tremendo, de consecuencias quizás inimaginables. Hablar acerca de hubo tal desacuerdo que terminaron cada quien por su lado. Ahora, ¿qué podemos hacer ante estas dos cosas? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, en primer lugar, podés seguir el ejemplo de Cristo. Quizás eso es lo que podés hacer. Dice 1 Pedro 2:23, cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Así que podés hacerlo de Cristo. Podés actuar y obrar de la manera de Él y evitar la impaciencia y evitar ser irritable o llegar al enojo. Pero en segundo lugar, podés confrontar el problema. Podés hacerlo en el momento en que tu corazón sea un corazón correcto, en el cual puedas llegar sin querer sacar ventajas para ti mismo, sino tratando de solucionar la situación. Y dice Mateo 18:15, es el último versículo que vamos a leer. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Ves? Es la idea de ir y confrontar el problema y que puedas hacerlo con un corazón correcto y que busques que realmente la situación se pueda solucionar. Me encanta la frase, has ganado a tu hermano. Pensá en esa frase, has ganado a tu hermano. Esa palabra tiene que ver con volver a recibir al hermano. Esa palabra tiene que ver con volver a ganar. Obtener otra vez el beneficio de tu propio hermano. De nuevo. ¿Ves? Hiciste algo para poder obtener a tu hermano. Mira, pienso en esto que hemos quizás hablado y pensamos en que, bueno, tengo un poco de impaciencia. Quizás me salgo de mis casillas. Quizás soy un poco irritable, pero no lo vemos como un pecado.
No lo vemos realmente con las consecuencias que puede traer en una familia, con las consecuencias que puede traer una vida. Pero la realidad es que hemos recorrido las consecuencias en la palabra de Dios y hemos visto lo que puede llegar a lograr y lo destructivo que puede ser. ¿Sabes qué? Yo te invito a que podamos tomar la actitud de Cristo, podamos vestirnos de paciencia como hemos leído en Colosenses, que podamos tener esa actitud de no buscar lo nuestro, que podamos responder como Él respondía en medio de las situaciones difíciles, en medio de personas difíciles, y que realmente nos demos al control del Espíritu de Dios y tengamos fruto de paciencia en nuestra vida, que es fruto del Espíritu, que permitamos que la prueba o las situaciones difíciles traigan paciencia también a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. Me gustaría orar y poder terminar. Amado Dios, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra. Te damos gracias porque hablamos de pecados y de situaciones que no nos parecen tan tremendas, que no nos parecen quizás tan pecaminosas, pero la realidad es que son pecado. La impaciencia es pecado, la irritabilidad es pecado y lleva a consecuencias tremendas en una familia y en la vida de una persona. Queremos pedirte que tú nos perdones, que nos limpies, que nos permitas someternos a tu espíritu. Señor, que nos permitas vestirnos de ese hombre nuevo y que respondamos en nuestra vida con paciencia, que respondamos en nuestra vida con la humildad de Cristo, que nos vistamos de la manera correcta para poder edificar y para poder bendecir a las personas que nos rodean, aún en las situaciones difíciles en las que muchas veces nos encontramos. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.